Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestras clases de liderazgo. El día de hoy es la clase 2 y vamos a ver el líder con el corazón de un padre. Sin lugar a dudas, el llamado a dirigir, a servir al pueblo de Dios es fuerte. Y vamos a ver a través de las escrituras lo que Dios pide que el hombre, que el líder que está bajo el cargo del ministerio, sea el ministerio grande, pequeño, región o iglesia, necesita tener la cualidad, el corazón de un padre espiritual. Un líder que tenga el corazón de un padre se esforzará por mantener un balance, mostrando reprensión con gentileza, enseñanza con paciencia, autoridad con amor, amonestación con elogio y verdad con misericordia. Necesita entender que este balance es la clave que le permitirá tener un ministerio de transformación, un ministerio en armonía y unido. Es un llamado y un reto fuerte. El significado en griego de tener un corazón paternal lo podemos ver en 1 Corintios 4:15, que dice: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Pablo le enseñó eso a los corintios. La palabra tutor en el griego antiguo significaba un líder de niños, un instructor, un guía, un guardián o sirviente que cumplía el rol de llevar a los niños a la escuela. Entre los griegos y los romanos, un tutor podía ser un siervo o mayordomo fiel, que estaba encargado de supervisar la vida y la moral de los varones de la alta sociedad. A los muchachos no se les permitía salir de su casa sin su tutor hasta que cumpliera la mayoría de edad. La palabra conlleva la idea de algo serio, de seriedad. El instructor era un severo guardián y crítico de la práctica de los modales apropiados del joven. En este versículo que Pablo escribió a los corintios, él utiliza la palabra tutor como contraste. Pablo escribió a los cristianos en Corinto que ellos tenían muchos tutores o instructores, pero no muchos padres. Tenían muchas personas que le enseñaban con rigidez, con dureza, pero él había sido su padre espiritual. Y hace el contraste de que no era un tutor, sino un padre, es decir, alguien que enseñaba con amor. La palabra instructor implica una relación maestro-estudiante, donde el aprendizaje sucede, donde la palabra padre implica una relación padre-hijo, donde hay amor. No solamente se trata de enseñar, sino enseñar con amor. El libro de Proverbios utiliza este concepto en relación de padre a hijo, y podemos ver varios ejemplos, varios versículos. Versículo 1:8 de Proverbios dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Proverbios 1:10: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Proverbios 1:15: pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Lo leemos en Proverbios 2:1. Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Proverbios 3:11: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Proverbios 3:21: hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Proverbios 4:20: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. Proverbios 6:20: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí podemos ver en Proverbios y en la Biblia cómo Dios quiere tener una relación no de creador con creación de una manera superficial, sino una relación profunda, recóndita, una relación de padre a hijo. Esa es la expectativa que Dios tiene con nosotros, y que como líderes, como responsables de hermanos a nuestro cuidado, necesitamos tener. Así. Ahora bien, vamos al ejemplo de nuestro Señor Jesús, el corazón de padre que tuvo Jesús, que tiene Jesús.
Jesús, el ejemplo vivo, fue la completa expresión del corazón del Padre celestial en la tierra. Su mentalidad, sus palabras y acciones manifestaron siempre el corazón de un padre. Al mismo tiempo Jesús dijo: el Padre y yo somos uno solo, en Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstrame al Padre? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras, nos dijo Jesús en Juan 14:9 y 10. Jesús mismo declaró que él hacía lo que el Padre le decía. Esa es la actitud que el líder debe de tener en su ministerio con los hermanos. No enseñarles nuestros pensamientos, criterios, experiencias, sino transmitirles la enseñanza que viene del Padre y también desde una forma o de una manera espiritual, paternal, con cuidado, con delicadeza, con amor. Por ejemplo, atributos del corazón de Padre de Jesús. Jesús mostró compasión. En Mateo 9, de 35 al 36 leemos: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. El cuidado. También Jesús mostró un corazón de cuidado. Mateo 9, del 11 al 13. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La humildad de Jesús. Filipenses 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no se consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La actitud que Jesús en la tierra tuvo con los pecadores, con los apóstoles, con sus discípulos, es la misma actitud que necesitamos tener con los hermanos que están bajo nuestro cuidado. Cuidarlos, humillarnos, ser compasivos con ellos, aprenderlos a perdonar. Por ejemplo, Lucas 23:34 dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Autosacrificio. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, en Juan 10:15. Quebrantamiento. Jesús lloró, Juan 11:35. Servicio. Juan 13, donde lava los pies a sus apóstoles. El llamado al liderazgo es un llamado serio de parte de Dios. El líder necesita tener un corazón de padre espiritual. En nuestra iglesia, de manera incorrecta, se destilaba o se decía que cuando alguien te invitaba a la iglesia era tu padre, tu papá en la fe. Esto de un 100% tiene de razón un 5%, no es lo correcto. Un padre de la fe o un padre espiritual es aquella persona, aquel hermano que te enseña la fe. Te enseña perdón, te enseña todos los fundamentos de la vida de un discípulo. Te ayuda. Ese es en verdad un padre espiritual. Y era lo que decía Pablo.
Él era su padre no porque los había invitado solamente, sino porque él les había transmitido las enseñanzas, había orado con ellos, había sido abierto con ellos, había llorado por ellos, los había cuidado, los había sanado, los había servido. Ese es el llamado que como líderes tenemos. El liderazgo no es un ascenso o no es para que te sientas un mejor hombre o mejor mujer. Es para que tomes en serio la responsabilidad. Es buena porque Dios quiere utilizarte, pero necesitamos tener el corazón que tuvo Jesús para nuestros hermanos. También necesitamos tener delicadeza paternal. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 2:7. La palabra delicado en su griego original significa ser gentil, amable, afable y dulce. Los escritores griegos frecuentemente utilizaban esta palabra para referirse a una enfermera con niños llorando o a una madre lactante. La delicadeza describe el contacto paternal lleno de amor que debe tener un niño durante su desarrollo físico, emocional y mental. La Biblia nos exhorta a tener delicadeza de parte de aquellos que están liderando al pueblo de Dios o sirviéndolo. Sin delicadeza, un líder fuerte hará daño al pueblo de Dios. Y esto lo hemos vivido muchos. Líderes que a nuestros ojos eran fuertes, pero eran abusivos, eran groseros, eran soberbios, déspotas, arrogantes y maltrataban a los hermanos y tal vez a nosotros nos pudo tocar ese maltrato. Eso no era Dios, era un liderazgo humano, un liderazgo aprendido de forma humana, tal vez con buenas intenciones, sin embargo no era el ejemplo de Jesús y ya leímos las escrituras anteriores y hay muchas más de cómo un líder no es para que se enseñoree o para que se sienta más sobre los hermanos. No es el patrón, no es el capataz, no es el rey, ni es el jefe de los hermanos. Es el servidor. Y eso es un llamado divino, importante, que se necesita cumplir como Jesús lo hizo. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su naturaleza de Dios, sino se volvió humano. Nosotros, con un puesto, aunque dirijas la iglesia, regiones, una charla, pues tenemos que reconocer que no somos nada. Simplemente somos pecadores que Dios nos quiere utilizar y debemos de actuar así. En la iglesia, un padre espiritual debe practicar y desarrollar la delicadeza, la gentileza. Esta característica en el corazón permitirá al líder enseñar temas sensibles y difíciles en la iglesia, sin ofender o dañar al pueblo de Dios. Con delicadeza, con sensibilidad y cuidado, puedes tratar cualquier tema y puedes ayudar a cualquier persona. Porque si somos duros con los hermanos, en automático se van a cerrar. Es un gran reto tener un corazón, estar dirigiendo y tener un corazón paternal. Es un reto que debemos de tomar. Nuevamente en 1 Tesalonicenses 2:7 dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. En el Nuevo Testamento, en el griego original, una niñera alimentaba a los niños hasta el punto de engordarlos, nutriéndolos con buen alimento. Esta palabra tiene la connotación de una madre que amamanta a sus hijos antes de que sean destetados. Lo anterior describe a la madre que cuidará a sus pequeños de la manera más delicada y correcta. Así como la madre cuida al hijo, así necesitamos cuidar a los hermanos de manera figurada, de manera espiritual, con delicadeza, nutriéndolos, cuidándolos, amándolos, procurándolos, con delicadeza, con cuidado. 1 Tesalonicenses 2:8. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. En el contexto bíblico, en este pasaje Pablo habla a una iglesia que él ha procreado en el Evangelio, que él fundó, que él ayudó. Pablo le impartió a los tesalonicenses no solo el Evangelio, sino también su propia vida y todo su esfuerzo y energía.
Lo que Pablo le proveyó a estos cristianos puede relacionarse a los sentimientos expresados por una madre que amamanta a sus propios hijos. La imagen es de un padre, entre comillas, que lacta, un padre que cuida. Este es el gran llamado, mis hermanos, a cuidar a los hermanos de una manera espiritual, de una manera correcta. Necesitamos tratar a los hermanos con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Primero, porque así lo hizo Jesús, porque así lo enseña Dios. Es un reto muy fuerte. De manera personal, yo reconozco que en mi carácter, en mi mal carácter, me cuesta en ocasiones ser así. Llego a ser impaciente, llego incluso con actitudes indirectamente, puedo lastimar o maltratar a los hermanos. En ocasiones, en su mayoría, es sin querer. Sin embargo, eso no me exime de la responsabilidad. Y eso a ti, hermano, necesitas hacer una introspección, necesitas evaluar realmente cómo cuidas a los hermanos, realmente en qué nivel estás, si tu liderazgo es muy humano, si en verdad tú te sientes mucho porque diriges una charla, un sector, una iglesia. Si somos realmente sinceros, no somos nada. Dirijas una iglesia, dirijas una región, dirijas una charla, solo somos hombres pecadores con necesidades. Lo importante, la gente con lo que se va a quedar no es con lo que tú sepas. Nos puedes impresionar al principio, pero la gente con lo que se queda, los recuerdos que se quedan en años posteriores, es cómo los hiciste sentir, cómo los trataste. Nosotros podemos experimentar a aquellos maestros en la primaria que nos trataron bien y los recordamos con nostalgia, con alegría. Y podemos recordar maestros que tal vez fueron insensibles y los recordamos con tristeza o como indiferencia. Es importante entender esto como líderes. El liderazgo no es un autoservicio, no es un ascenso, es un llamado fuerte de Dios. Y necesitamos así cuidar los ministerios en el que tú estés. No importa si es un ministerio importante a los ojos de la iglesia, de los hombres, porque todo ministerio es importante. No hay que demeritar el trabajo, el servicio que tú estás haciendo en cualquier ministerio. Aunque los hombres, aunque la iglesia no los resalte tanto, tú lo debes de hacer para Dios y todo ministerio es importante porque somos un cuerpo. El llamado es tener un corazón de padre espiritual. Es decir, un corazón del que cuida, ayuda, protege, provee, alimenta, socorre, mima, consiente, ama, es compasivo, humilde, sacrificado. Eso es lo que es el llamado del líder. A ser así, no abusar de los hermanos, de su buen corazón, no creernos más, porque en verdad hay mucho trabajo por hacer. No nos va a alcanzar la vida para poder servir a la gente que Dios desea, aunque nos pone en el camino. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha gente en todas partes del mundo haciendo el trabajo de Dios. Lo que tenemos que hacer es tomar este llamado, lo que nos corresponde en la iglesia que estemos, y hacerlo de una forma correcta. El reto o la tarea, como lo quieras llamar, es que hagas un análisis de tu corazón, de esas actitudes que te faltan para cumplir como ser un líder con el corazón de padre espiritual. ¿Qué cosas te faltan? Sin duda, estoy convencido que tienes algunas, pero también sé que no tienes todas, que hay unas o que no las tienes o que te falta pulirlas. Y las que tienen, pues las necesitas desarrollar aún más. Bueno, fue la clase 2 del taller de liderazgo. Es la clase de un líder necesita tener el corazón de un padre espiritual para los hermanos a los que sirve. Bueno, espero te encuentres bien. Nos vemos posteriormente en la siguiente clase. Hasta luego, te mando un fuerte abrazo.